monitoreo de los niveles freáticos y las presiones de poros. El monitoreo de la presión de poros es determinante como elemento que permite definir la amenaza de deslizamiento por aumento en los niveles freáticos y o generación de presión de poros interna. La presión de poros disminuye la resistencia del material y al disminuir la resistencia del material, por disminuir la presión intersticial relacionada con la fricción, la presión de poros disminuye la resistencia y puede generar disminución del factor de seguridad. ¿Cómo monitoreamos los niveles freáticos? El nivel freático se puede monitorear de varias formas. Por medio de flotadores automáticos, flotadores que se colocan dentro de una perforación y el flotador nos va dando el nivel en tiempo real. Flotadores dentro de un sondeo. Detectores con cable, unos cables que tienen en la punta un detector de agua, un detector de saturación. Se introduce el cable dentro de la perforación y tenemos la posición del nivel freático. También hay sensores ultrasónicos. Con ultrasonido determinar dónde está el nivel freático. Y la presión de poros se mide utilizando lo que llamamos piezómetros. Los piezómetros son detectores de niveles de presión. Es diferente la presión de agua al nivel freático. Porque usted puede tener agua a presión y esa agua no genere un nivel freático alto, porque esté el acuífero confinado. La presión de agua se mide utilizando piezómetros. Empecemos. Detectores de nivel freático. Elementos de piezometría. Ahí tenemos a uno de los ingenieros con un cable en un sondeo. Está introduciendo el cable. El elemento externo del cable tiene una luz que se enciende el momento que el cable llega al nivel freático. Y en esa forma determinamos a qué profundidad está el nivel freático. Es un proyecto muy sencillo, es un equipo muy económico. Todo geotecnista debe tener un medidor de nivel freático. Detectores de nivel freático. Y para medir las presiones de poros están los piezómetros. El nivel freático en sí, o sea, el sondeo abierto, para medir nivel freático nos puede dar una idea o información de la presión de poros en acuíferos no confinados. Hay los piezómetros de cabeza abierta, tipo Casagrande, que son unos piezómetros, son unos elementos que miden la presión. Pero el sondeo se queda abierto, no queda confinado. Están los piezómetros neumáticos, que usted introduce la sonda y con un elemento neumático determina cuál es la presión de poros, y están los de hilo Vibrate. Los de hilo Vibrate son en este momento de los más utilizados en geotecnia. Un hilo electrónico
que de acuerdo a la presión de poros que se tensiona internamente, es un mecanismo de tensionamiento de un cable, de un hilo, que al vibrar, al hacerlo vibrar, nos da en un elemento, en un data logger, en superficie, nos da información del nivel freático. Entonces, piezómetros de cabeza abierta, de sondeo abierto, neumáticos y hilo delgado. Viene la pregunta: ¿cuántos piezómetros? ¿A qué profundidad los piezómetros? En un mismo sondeo, en un solo sondeo, se puede colocar piezómetros a varios niveles. Piezómetros a 20, a 15, a 10, a 5 metros, y tener la presión de poros a diversos niveles. O puede tener un solo elemento de medidor de presión de poros. Bien sea de cabeza abierta, bien sea neumático o de hilo vibrátil. Entonces está el piezómetro de casa grande, que es el piezómetro de casa abierta, el piezómetro de sondeo abierto, que es simplemente un sondeo y se mide el nivel freático. Está el piezómetro neumático, con una membrana. Esta membrana nos da la presión que hay en esa agua. Y está el de hilo vibrátil, que es un elemento interno que vibra, y al vibrar nos determina cuál es la tensión a que está sometido ese punto, ese hilo, a esa profundidad. Entonces tenemos un piezómetro que simplemente es un sondeo abierto, o un piezómetro de casa grande, que es un medidor de presión enterrado dentro del sondeo, uno neumático y uno eléctrico, un piezómetro de hilo vibrátil. Y tenemos el de cabeza abierta, o sea, el de casa grande, que simplemente tiene un filtro poroso, y en ese filtro poroso usted puede determinar la presión que hay en esa agua, en ese punto. Es un cuerpo sensor. Está entonces el de casa grande y está el neumático. En el neumático usted acciona un elemento neumático para determinar cuál es la presión que hay en ese punto. Cabeza abierta, tipo casa grande, es un filtro con un elemento. ¿Cuál es la ventaja del de casa grande? El de casa grande y el de cabeza abierta son muy similares. Lo único es que el de casa grande tiene un sistema de filtro, que tiene un elemento interno. Cuando usted mide el nivel freático con un sondeo abierto, no tiene absolutamente ningún elemento interno como determinar esa presión. Y están los piezómetros neumáticos, como lo ven acá, tienen un filtro también, tienen unos elementos internos, y por medio de un elemento externo se mide la presión interna. O sea, se le coloca presión hasta que se llegue a la presión interna del agua, como se observa en este diagrama de la derecha. Está ahí el piezómetro neumático
con un elemento externo, usted le coloca presión y mide cuál es la presión interna. Similar a los medidores de presión, digamos, que utilizan en medicina. En que usted coloca una bomba y después, al soltar la bomba, le da la presión interna del cuerpo humano. Similar es el piezómetro neumático. Similar al sistema que utilizan los médicos para tomar la presión. Y está el piezómetro de hilo vibrátil. Ese elemento que ven acá es un elemento totalmente hermético. Tiene un termistor, una zona donde hay un hilo. Este hilo se hace vibrar y al hacerlo vibrar nos da la información en un data logger externo de cuál es la presión respectiva. El de hilo vibrátil se dice que es muy, muy preciso. Se dice que es más preciso el de hilo vibrátil que los demás que somos. El de hilo vibrátil tiene un elemento magnético que genera la vibración, tiene un diafragma que recibe la presión, un hilo que se tensiona, ese hilo de color rojo, se tensiona el hilo por acción del diafragma y la presión de poros, un elemento magnético se hace vibrar el hilo y esa vibración nos da la presión de poros. En forma eléctrica. Piezómetro de hilo vibrátil. Un elemento electrónico, un elemento eléctrico, se coloca dentro de la perforación
se tapa la perforación y por medio de un sistema de tensionamiento interno, dentro de ese elemento se crea una vibración y la vibración nos da la presión de poros. Muy sencillo el sistema. Usted puede colocarlos a varios niveles, colocar uno a 15, otro a 10, otro a 5 metros. En un mismo sondeo colocar varios piezómetros de los vibrátil con 3 cables diferentes y con el data logger externo usted va investigando. En cualquier momento usted llega a la obra, coloca el equipo, están ahí los cables ya desde hace tiempos y se mide en cada cable cuál es la presión de poros en cada punto por un método de hilo vibrátil. Generalmente se coloca inicialmente un filtro, material de filtro, y luego se coloca bentonita para que la presión sea la de ese punto. O sea, usted está viendo la presión en un punto. Tiene un data logger, unos puertos de conexión, una salida. El data logger produce la vibración. El data logger está hecho especial para medir el nivel freático con hilo vibrátil. Las conexiones del piezómetro de hilo vibrátil el data logger un tablero de medición externo y un sistema de protección. Son sistemas que requieren en obra tener unos elementos para evitar el vandalismo. Si llega alguien, nos daña el cable, nos daña las conexiones, un elemento de protección con su respectivo candado. Venden sistemas de cables con unos piezómetros en varios puntos, unos piezómetros multipunto. En que el sistema trae ya usted compra el cable con los respectivos piezómetros multipunto conectados. No necesita conectar uno por uno, sino conecta el sistema completo. Un cable con una serie de puntos de medición de nivel freático, puntos de medición de presión de poros, perdonen, medición de presión de poros cada metro. Si usted compra un cable que tenga 20 y tiene 20 puntos, y el data logger que vende para este sistema nos mide en un mismo momento todas las presiones de poro en los diversos puntos a diferentes profundidades. No es muy utilizado en el país, pero es un elemento muy importante que podemos nosotros utilizar. Utilizar piezómetros multipunto. Los piezómetros son de los instrumentos más importantes que hay
el